Empieza a subir la temperatura en el estudio y es que nos hemos puesto de pie porque tengo a mi izquierda nada más ni a nada menos que al señor Sacabuch, que ha hecho el esfuerzo de venir un martes. Señor Sacabuch, buenas noches. Hola, buenas noches, y que conste que yo a estas horas tendría que estar estudiando, pero mire, aquí estoy porque es usted. Pero hoy estudiando, ¿qué hay que estudiar hoy? Pues Si estamos en plena vorágine navideña ya. Ya, pero la investigación no tiene fin. Es una cosa que empieza, es como las lavadoras, que da vueltas, hasta que se Y para. centrifuga, y centrifuga, sigue. y la información se va cuadrando poco a poco. Pero usted su información es fehaciente y fidedigna, ¿no? Porque Por luego vamos a supuesto. hablar del tema de la ofrenda, que sea 10 minutitos, y me parece que han distorsionado un poquito. Del dicho al hecho va un trecho. Pero bueno, al lado, señor Paco. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo lo ve usted? Bien, yo solo no estaba estudiando, me estaba comiendo unos polvorones. ¿Unos polvorones? Sí. Si le pongo un villancico, ¿me lo canta? Depende. Es que me hace ilusión oírle cantar. Ah, Venga, vamos a ver. tanto. Vamos a ver. Señor Sacabuch, ¿usted cantaría un poquito? Bueno, pues... Venga, a ver que le oiga yo. Asómate a la ventana y verás al niño. Vale. Ahora quiero que Raquel y Belén también canten un poquito. A ver que os oiga yo. A ver, ya. Vale, para un poquito. Después la música Ahora de ellas. fondo. Vaya, déjate Martín, que tu rebaño, a donde vas, pastorcito, voy a llevar al portal, traer que son manteca y vino. Ah, se ha pillado. Señor Barbera, que yo tengo un club de fans y tengo que cantar ahí. Gracias por los aplausos. Gracias. Es que somos buenos. Yo sobre todo soy bueno. Con gracia, con garbo. Nos faltaba por cantar una persona. Y ya que está, pues que nos cante. Ale, Mabel, tírale. Ole. Ella se Campanas sobre campanas. Y sobre campanados, asómate a la ventana, porque están haciendo Dios. Bueno, aplausos, por favor. Esperemos que no llueva. O que no nos nieve. Bueno, como estamos en fiestas navideñas, me apetece poneros estos villancicos con la paz y la sensualidad de la reina Sofía y yo. ¿Qué? Toma. Aleluya. Oiga, señor Valvera, Me estoy voy, yendo. ¿eh? No, Me perdóneme, señor Sacabuch. Bueno, cuénteme hoy qué nos trae por aquí. voy. Yo antes que nada quería darle unos besos en la mano al señor Paco. ¡Quítese de encima! Pero bueno, ¿qué es esto? ¿Me está saliendo usted ahora del armario ropero? ¡Quítemelo de encima! No, ¡Quite! escúcheme, ¡Quítemelo! señor Paco. Escúcheme, señor Paco. Es que le voy a explicar. Es que anoche tuve un sueño que me cambió la vida. Soñé que se me aparecía usted. ¿Erótico? y me- ¿Festivo? No, por Ah. favor, con Paco no. Por Es que favor. últimamente estamos No. todos de un rebotado que no es normal. Soñé que era Dios que se me aparecía con la forma del señor Paco. Che, entonces, permítame que ponga voz de Dios. ¡Ja! Ay, espere, que voy a ponerme un albornoz que tengo ahí blanco, así parezco un ángel. Espera. Puede ir a casa INSA y la gente del Corpus que le deje el Claro. traje de Dios. Claro. Ya lo tengo. Pero no iba a poner voz de Dios. Ah, perdón, es verdad. Ah, bueno. Ahora sí. Venga. Impone, señor. ¿Y qué hacía yo en un sueño? ¿Qué hacía qué? Pues usted me aparecía en el sueño y me decía que yo tenía mucho vacío interior. Yo creí que era porque había cenado poco, pero me contestó que ese vacío era espiritual porque yo no tenía fe y que tenía que creer en Dios. ¿Vosté creyente? y la morena que está ahí abajo es la nueva ministra de Cultura. Bueno, Se lo come con polvorones. bueno. La vamos morena ha ido. Bueno, su majestad o su santidad o lo que sea. Escúchenme. Dígame. El caso es que este sueño me ha hecho pensar dos cosas. Una, que Dios tiene muy mal gusto al presentarse con su forma. Y la otra, que tengo que dejar la investigación fallera. Esta mañana he visto la luz. Pues yo también la he visto, y menos mal, porque si no me tropiezo con el orinal. Pero bueno, es que Bueno.
Perdóneme. Usted no puede dejar la investigación. Un señor momento, mío. ¿pero usted no iba a hablar con voz de Dios otra vez? Es que se me olvida. Vale. Pues que no se le olvide. Señor mío, usted no puede dejar la investigación si no sabe hacer otra cosa. Pues sí, señor. Lo voy a dejar y me voy a predicar el Evangelio. Me haré una estatua de usted a tamaño natural y construiré un altar con los libros oficiales falleros, que con unos pocos ya tengo bastante. ¿Lo veo, señor Barberá? Sin estudios, ¿dónde se puede llegar? Si acabo el colegio, le quito el puesto ese a Alojara de la Casa Blanca. O como se llame. Pues Obama. Obama no, Dios. Vale, perdón, Dios. Tampoco hace falta que se meta tanto en el papel, señor Paco, pero bueno, no está mal. Es que me está gustando. Vale, siga, señor. Pues- Me empieza a dar pues- miedo pues, esto ya. señor Barberá, yo tengo que comunicarle que voy a hablar con esta emisora para que me dé mi propio programa para predicar la palabra de Dios. Milky. Y hablaré incluso de esa señora que he leído por ahí, que se llama Trinidad. Ay, creía que iba a hablar de otra señora. No, pare. Ahora le La parlo yo. señora. Pare, tracatruche, pare. Que la Trinidad... Voz de Dios. Perdón. Vale. La Trinidad, dad. Estoy haciendo eco, ¿eh? Es Dios porque son tres personas en una y le viene muy bien porque así se junta con San Pedro y yo son cuatro para hacer una partida de truco. Oiga, le agradezco sus explicaciones, pero no son necesarias. Ya estoy investigando la religión católica, porque la verdad que eso no lo conocía yo, y voy a ser un buen radiopredicador, y ya sé muchas cosas. ¿Ah, sí? ¿Cómo qué? Pues por ejemplo, escúcheme, por ejemplo, gracias a las fallas, sé que de los padres de Jesús, la que llevaba la voz cantante era la madre, y el padre no pintaba nada. Y si no, fíjese, porque a la Virgen le llevan un montón de personas flores, y al pobre San José van 4 gatos a llevarle flores. ¡Hola! Me parece que lo único que sabe de iglesias es alguna canción de Julio. Ja, ja, ja. Le hago así también de jaja de Dios, ¿sabe usted, no? Lo que estoy haciendo. Yo creo que a usted no le van a dar ningún programa de religión. Pues claro que me lo van a dar. Y me haría muy feliz su presencia como agente comercial de Dios, o como se diga, porque me ayudará a recaudar fondos. Si hablamos de cacaos, ya me va gustando más. Yo me pido el 30% de la recaudación. Ay, como Pero un robo de bueno, las fallas de especial. Pero bueno, ¿cómo puede ser tan rastrero pidiendo un 30% de las donaciones? Yo más el 25% no le doy. Señor Papatruche, le recuerdo que soy Dios. Y yo soy quien tuvo la idea. ¡Y yo la Rita! Pues entonces, no hay trato. Señor Paco, comprenda que no puedo darle tanto. Yo necesito un 70% para pagarme la mansión y el cochazo, como todos los telepredicadores. Y aunque sea, hay que dejar un 5% para los pobres. ¡Que no! ¡Que se me ha deprimido la ACA y tengo que pagarle un trisólogo! Desde luego, señor Barberá, uno no puede fiarse ni de Dios. ¿Ve lo que ha conseguido? Que ya estoy perdiendo la fe otra vez. ¿Tan pronto? Usted pierde antes la fe que yo los pantalones en casa de Amparito la Verbeneda. Pues mira, me está demostrando que la religión no piensa en los necesitados. Así que voy a volver a la investigación fallera. Puedes ponerlo otra vez. ¡Aleluya! ¡Aleluya! No hay aleluya. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Bueno, se nos acabuche, entonces, ¿qué va a hacer? Pues voy a volver a las fallas, porque estoy viendo que es verdad que esto de la religión son cosas que no tienen sentido. Pues yo voy a quedarme como Dios, que me ha gustado. Muy bien, pues muchas gracias a los dos. ¿Me puedo quedar con el albornoz? También, y la aureola y lo que haga falta. Mira qué bonito, las crispas. Sáqueme una foto, que no se lo van a creer.